En cambio, los rumiantes tienen, sí, ¿no es cierto? Entonces, ellos pueden romper y pueden asimilar, eso es parte de la dieta. En cambio, nosotros no podemos. Entonces, si bien no las vamos a asimilar, sí las podemos utilizar para mejorar nuestro sistema gastrointestinal. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a hablar del metabolismo de los carbohidratos que estamos viendo. Fíjense, desde que ingresa a la vía oral, a la boca, ya empiezan a liberarse enzimas, ¿no? Aquí tenemos la alfa-amilasa salival, que ya va a empezar el proceso de clases y empezar a formar el bolo alimenticio. Después tenemos, por ejemplo, la alfa-amilasa pancreática, que ya trabaja a nivel intestinal, la maltasa, la isomaltasa, lactasa, sacarasa, etcétera, y demás enzimas que nos van a ayudar a ir rompiendo las estructuras de los carbohidratos a medida que van pasando por el intestino. ¿Sí? Y finalmente, fíjense, tenemos sistemas de transporte de sodio, tenemos sistemas de absorción directa, sistemas de cotransporte, por el transporte, que nos van a ayudar a asimilar y que lleguen esos monosacáridos hasta la sangre. ¿Sí? También mencionamos algunos sistemas de transporte. Por ejemplo, acá tenemos difusión facilitada. Fíjense aquí los GLUT5 están facilitando el ingreso de glucosa, galactosa y fructosa. ¿Sí? O aquí los transportadores o cotransportadores sodio-glucosa. Va a ayudar a que cada vez que se mete un sodio también se facilite el paso de estos carbohidratos y pues permite el paso de glucosa y de galactosa. ¿Sí? Una vez que están aquí dentro del enterocito, la glucosa, la fructosa y la galactosa por los GLUT2 pasan hacia el torrente sanguíneo y ahí se distribuyen. ¿Sí? Y pues el sodio va a ser utilizado por la bomba sodio-potasio ATPasa para otras funciones metabólicas importantes. Entonces vean qué interesante es la absorción de estos nutrientes, que en realidad ya la conocen antes muchísimo. Acá fíjense, nos muestra la absorción de las grasas. Entonces recuerden que las grasas son liposolubles. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Aquí, por ejemplo, tengo grandes gotitas de lípidos que se van a romper y se van a separar en triglicéridos y colesterol. Y después, fíjense, se van a emulsionar gracias a la acción de las sales biliares. ¿Qué sería la emulsión de estos elementos? Que además, después de emulsionarse, se van a convertir en micelas. ¿Qué sería la emulsión? Muy bien, igual que los otros nutrientes los vamos a romper. ¿Sí? ¿Para qué? Para poderlos asimilar. Pero además, no se olviden que estos tienen una estructura lipídica. ¿Sí? ¿Qué significa? Que para poderlos absorber voy a necesitar transportadores especiales. Y acá, fíjense, cumple un papel muy importante el retículo endoplásmico liso y también lo que son los kilomicrones. ¿Se acuerdan qué hacen los kilomicrones? ¿Qué hacen? Recogen las grasas de la dieta y las transportan hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? O en el torrente sanguíneo. Pero no se olviden que los kilomicrones son lipoproteínas, ¿sí? Que son fundamentales para el transporte, la absorción y la distribución de esos lípidos que se captan en la dieta. Y obviamente no es solamente grasa, ¿no? No se olviden que como componentes lipídicos importantes, pues vamos a tener hormonas, neurotransmisores que tienen esas características. ¿Sí? Es muy importante recordarlos. Bien, acá tenemos un esquema igual de ese transporte importante que tenemos, que gracias a las sales biliares que funcionan las grasas de la dieta en el intestino delgado, se van a formar las famosas micelas. Y esas micelas van a ingresar y van a continuar su paso y van a ser transportadas ya sea al tejido adiposo o a otros sitios donde se puede
Entonces, eso me va a permitir entender cómo se van a comportar estas grasas y cómo se van a asimilar. Por otro lado, si hablamos de las proteínas, fíjense, en el enterocito, es decir, la célula del intestino, también se asimilan. Fíjense, las proteínas por acción de proteasas, peptidasas, tanto gástricas como pancreáticas, se han roto los péptidos a polipéptidos, o bueno, en este caso las proteínas a oligopéptidos, y los oligopéptidos a aminoácidos y péptidos más pequeños. Pueden asimilarse como aminoácidos, que la mayoría se va a asimilar como aminoácidos, pero un pequeño porcentaje puede ingresar como péptido, vale decir, estructuras más grandes, y dentro del enterocito ese péptido se va a romper, se va a fragmentar para que sean aminoácidos y va a entrar a la misma vida. Pero un porcentaje pequeño de péptidos puede pasar como péptido hacia el torrente sanguíneo. En general se estima que como péptido pasa menos del 10%, ¿sí? Pero si por alguna razón aumenta este porcentaje, hay riesgo de reacciones de hipersensibilidad o de otro tipo de reacciones importantes, ¿sí? Bien. Ahí tenemos un grafiquito que nos esquematiza esto de las proteínas, ¿no? Entonces, fíjense, tengo persina, tengo dipeptidasas, carboxipeptidasas, que van a ir ayudando a la absorción de estos compuestos a medida que va pasando por el sistema gastrointestinal. Pueden ir por mecanismos, por ejemplo, de simporte de hidrógeno o también por mecanismos de simporte de sodio. Esos dos pueden utilizar para pasar del espacio hacia la célula y de la célula hacia la sangre, ¿sí? Bien, descansen un ratito.